Medellín, 1989. En la capital mundial del miedo, donde la lealtad se compraba con plomo y la vida no valía nada, un hombre construyó un imperio a base de silencio. Lo llamaban Julián el Silencio, una leyenda nacida de la nada, forjada en la lealtad a un solo hombre. Pero todo imperio tiene una debilidad, y la de Julián tenía nombre de mujer: Elena Mendoza, la hija del general que había jurado destruirlos, la única mujer que podía ofrecerle una salida o una tumba. Esta no es una historia de narcos, es la historia de un amor que nació en medio de la guerra y de cómo el sueño de un heredero imposible se convirtió en la sentencia de muerte de todos los que se atrevieron a soñar. Antes de sumergirnos en este laberinto de lealtad y traición, escribe en los comentarios desde qué ciudad o país esta historia está llegando hasta ti. Y si ya sientes la tensión de los secretos prohibidos, suscríbete ahora para que no te pierdas ni un solo detalle de este viaje sin retorno. Julián Herrera no llegó a Medellín con sueños, llegó con un silencio hambriento. Nació en las veredas olvidadas de las montañas de Antioquia, en una tierra verde y sin ley, donde la única justicia crecía en el cañón de un revólver. Siendo un niño, vio cómo un pequeño terrateniente le arrebataba la tierra y la vida a su padre por una deuda que nunca. Ese día, Julián no lloró. Hizo una promesa sobre la tumba de su padre. Nunca más sería débil, nunca más alguien le quitaría lo suyo. El mundo era simple, o comías o te comían. Y Julián tenía demasiada hambre como para hacer el plato de... A los 17, con una cicatriz que le cruzaba la ceja y el polvo de la montaña en los zapatos, bajó a la ciudad. Medellín lo recibió con un abrazo de cemento y ruido, una bestia que devoraba a los débiles. Consiguió un trabajo lavando los lujosos jeeps de los hombres que subían a la montaña, no a reclamar deudas, sino a comprar cosechas enteras de coca. Allí lo encontró su primo lejano, Pablo Herrera. Pablo no era uno de los grandes capos, pero era un teniente de medio rango, un hombre con poder suficiente para oler la utilidad en los demás. Vio en Julián algo que el dinero no podía comprar, una frialdad sin fondo y una lealtad que aún no había sido corrompida. «Aquí no hay familia, muchacho», le dijo Pablo la primera noche mientras le ponía un fajo de billetes en la mano. «Hay negocio y la lealtad es la única moneda que me sirve». Julián asintió. No necesitaba una familia, necesitaba un peldaño para empezar a subir. Y Pablo fue ese peldaño. Lo inició en el negocio. Primero, moviendo pequeños paquetes por las comunas. Luego, aprendiendo a cobrar deudas, no con amenaza, sino con una mirada que prometía un infierno silencioso. Julián no era explosivo ni ostentoso como los otros sicarios. No gastaba su dinero en cadenas de oro ni en fiestas ruidosas. Observaba, aprendía, y cuando actuaba, lo hacía con la precisión de un cirujano. La gente del cartel empezó a notarlo. Le dieron un apodo que se ajustaba a su naturaleza como una segunda piel: el silencio. Porque donde otros gritaban, él susurraba. Donde otros disparaban al aire, él acertaba a la primera. Se convirtió en el hombre de confianza de Pablo, el que resolvía los problemas que nadie más podía. Y Pablo lo recompensó. Le dio sus propios hombres, su propio territorio en Envigado. Julián, el campesino sin nada, se estaba convirtiendo en un pequeño rey. La noche que Pablo lo ungió como su verdadero sucesor, no le dio un discurso. Le entregó una carabina Winchester de cañón recortado, con la culata de madera grabada y los metales bañados. Era un arma de colección, un trofeo. «Esta no es un arma, Julián», dijo Pablo con una seriedad casi paternal. «Es una corona, pesa como el diablo y todo el mundo va a querer quitártela. No confíes en nadie más
que en el hombre que ves en el espejo. Julián tomó la Winchester. Pesaba menos que el hambre que había sentido toda su vida. Fue en esa época, en la cima de su pequeño mundo, cuando la conoció. El cartel, para lavar su imagen y su dinero, patrocinaba eventos de arte y cultura. En una galería de El Poblado, entre esculturas que valían más que su pueblo natal, la vio. Elena Mendoza. Era como si la luz de la galería se hubiera concentrado en ella. No era solo su belleza, era la calma que emanaba, una paz que Julián no sabía que existía. Y entonces se enteró de quién era, la única hija del general Javier Mendoza, el jefe de la unidad de élite, el hombre cuya cara salía en los noticieros jurando acabar con el cartel hasta el último hombre, la hija de su enemigo mortal. Para Elena, su vida era una jaula de oro, protegida, vigilada, asfixiada por la guerra de su padre. Odiaba la violencia, el miedo constante, la sombra de la muerte que cubría su apellido. Esa noche vio a Julián al otro lado de la sala. No era como los otros hombres de su círculo, con sus sonrisas falsas, sus trajes caros. Había una quietud en él, un poder contenido que la aterrorizaba y la atraía al mismo. Sus miradas se cruzaban. Y en ese instante, dos mundos que debían ser enemigos jurados sintieron una conexión innegable. Comenzaron a verse en secreto, en cafés discretos, en parques lejanos. Para ella, él era un escape de su jaula. Para él, ella era un escape de la jungla. En los brazos de Elena, Julián no era el silencio, era solo Julián. Le contaba de las montañas, de su padre, de un mundo sin sangre. Elena le contaba de sus sueños de viajar, pintar, de una vida donde el apellido Mendoza no fuera una sentencia. Se enamoraron con la desesperación de dos personas que saben que su tiempo es robado y limitado. Y fue entonces cuando Julián empezó a soñar con algo más que poder. Empezó a soñar con un futuro, con una casa lejos de Medellín, con una vida normal. Empezó a soñar con tener un hijo con Elena, un heredero, no de un imperio de violencia, sino de ese amor que parecía la única cosa pura en su vida. No sabía que ese sueño, el más humano de todos, sería la semilla de su propia destrucción. El paraíso robado de Julián y Elena duró 6 meses, 6 meses de encuentros furtivos que se sentían como una vida entera. Pero en Medellín, la paz siempre es el preludio de una tormenta, y la tormenta llegó con un nombre que goteaba arrogancia y poder: Ricardo Villa, apodado El Príncipe. No se había ganado el apodo a balazos, lo había heredado. Era el hijo de Gustavo Villa, uno de los socios fundadores del cartel, un hombre de la cúpula, tan intocable como el propio patrón. Mientras Julián había escalado el imperio desde el barro, Ricardo había nacido en el trono. Fue enviado a Envigado, el territorio de Pablo y Julián, por orden directa de la cúpula. La razón oficial: supervisar la expansión de los laboratorios y optimizar las rutas de exportación. La razón real: el muchacho era un problema en la capital, demasiado impulsivo, demasiado adicto a la ostentación y a los problemas. Necesitaba aprender el negocio desde abajo, y ¿quién mejor para enseñarle que la eficiente y discreta organización de Pablo Herrera? Para Pablo, la orden fue una sentencia. Tener al hijo de un jefe husmeando en su territorio era un peligro, pero negarse era imposible. Julián, como siempre, fue pragmático. Es el hijo del dueño de la finca, le dijo a Pablo. Le mostraremos los caballos, le dejaremos dar una vuelta y esperaremos a que se aburra y se vaya. Al principio, el plan pareció funcionar. Julián y Ricardo formaron una extraña amistad, una alianza forjada en la necesidad. Julián, su calma y su conocimiento de la calle, le enseñó a Ricardo el verdadero negocio:
cómo hablar con la gente de las comunas, cómo sentir el pulso de la lealtad, cómo oler una traición antes de que ocurriera. Ricardo, a su vez, abrió para Julián las puertas de un mundo de lujo obsceno que el montañés nunca había imaginado. Jets en Cartagena, fiestas privadas con reinas de belleza, negocios cerrados con políticos en suites de hoteles de 5 estrellas. Se hicieron amigos, o una versión de la amistad que podía existir en ese mundo. Celebraban juntos los cargamentos que coronaban la frontera, brindando con un whisky que costaba más que el salario de un año de un policía. Pero bajo la superficie de camaradería crecía una corriente oscura. Ricardo, a pesar de tenerlo todo, envidiaba a Julián con una intensidad que lo corroía por dentro. Envidiaba el respeto genuino que los sicarios sentían por el silencio, un respeto que a él, el príncipe, solo le daban por miedo a su padre. Veía la forma en que los hombres de Julián lo seguían no por una orden, sino por una lealtad forjada en el peligro compartido. Y Ricardo cargaba con una herida, una amargura que ni todo el dinero del mundo podía curar. Un amor de juventud no correspondido. Una mujer de su misma clase que lo había rechazado por considerarlo un simple traqueto, un narco sin alma. Esa herida lo hacía despreciar cualquier forma de amor puro y al mismo tiempo desearlo con la desesperación de un adicto. Fue una noche, en una de esas fiestas extravagantes, que Ricardo lo descubrió por puro azar. Vio a Elena Mendoza llegar del brazo de su padre, el general, y luego vio la mirada que cruzó la sala entre ella y Julián. No fue una mirada de deseo, fue algo más profundo, una conexión silenciosa, un universo entero contenido en un segundo. Para un hombre como Ricardo, experto en leer las debilidades ajenas, fue como ver un mapa del tesoro. No dijo nada. Durante semanas movió sus hilos, usó sus informantes y pronto tuvo la confirmación. Fotos, lugares de encuentro, testimonios. Tenía a Julián en sus manos y en ese momento la envidia se transformó en una obsesión fría y calculada. No quería simplemente destruir a Julián. Quería tomar lo único que él tenía y que Ricardo no podía comprar, un amor verdadero. Quería poseer a Elena, no por deseo, sino como el acto final de humillación contra el hombre que, en silencio, todos respetaban más que a él. El plan de Ricardo fue una obra de arte de la crueldad. Usando su influencia con la cúpula, convenció a los jefes de que era vital establecer una nueva ruta de contrabando a través del tapón del Darién, la selva infernal en la frontera con Panamá. Era una misión suicida, un trabajo que requería al hombre más duro, más inteligente y más respetado. Un trabajo, argumentó Ricardo, que solo un hombre como Julián el Silencio podría lograr. Pablo intentó oponerse, sabía que era una trampa, pero la orden vino de arriba. Julián, por lealtad, aceptó. La despedida de Julián y Elena fue en la oscuridad de un mirador sobre la ciudad. «Serán 3 meses», le susurró él, acariciando su rostro. «Cuando vuelva, nos vamos de este infierno. Te lo juro, compraremos una casa junto al mar, donde nadie sepa nuestros nombres». Ella, aterrada por misión, pero aferrada a esa promesa como a un salvavidas. Julián partió hacia la selva, incomunicado, luchando contra los guerrilleros. Y en Medellín, Ricardo, el príncipe, hizo su jugada. Se acercó a Elena, no con amenazas burdas, sino con la elegancia de una serpiente. La citó en un restaurante caro, un lugar público donde ella no podría negarse. Le puso sobre la mesa un sobre de Manila. Dentro, las fotos. Ella con Julián, besándose, abrazándose. Pruebas irrefutables. «No estoy aquí para hacerte daño», dijo Ricardo, con una sonrisa helada. «Estoy aquí para salvarte y para salvarlo a él».
Le explicó con una calma aterradora la lógica de su mundo. Si esas fotos llegaban a su padre, el general no solo la repudiaría, sino que sería acusado de traición, de tener vínculos con el cartel a través de su propia hija, su carrera, su vida, acabadas. Si las fotos llegaban a los oídos del cartel, Julián sería ejecutado por la imprudencia de acostarse con la hija del enemigo número 1. Él está en la selva, incomunicado, creyendo que volverá a Carte, continuó Ricardo. Pero el único que puede garantizar que siga respirando soy yo. El único que puede quemar estas fotos y enterrar este secreto soy yo. Elena, pálida, temblando, preguntó qué quería. Es simple, dijo Ricardo. Julián es un problema para mí. Su leyenda es un estorbo. Necesito quebrarlo y tú serás el martillo. Vas a dejarlo. Y para que entienda que es para siempre, vas a convertirte en mi mujer. Saldrás conmigo. Vivirás en mi mundo. Todos te verán como la mujer de El Príncipe. Ella se negó horrorizada. Piénsalo bien, concluyó él, dejando el sobre en la mesa. Si te niegas, no solo firmo la sentencia de muerte de Julián, le diré que fuiste tú quien me lo contó todo. Morirá creyendo que la mujer que amaba lo vendió. La elección es tuya, princesa. Salva su vida a cambio de su corazón, o destrúyelo todo. Elena se quedó sola en esa mesa con las fotos que ardían como el veneno. Prisión sin salida, con el corazón de Julián en una mano y su vida en la otra. Y en la soledad de su desesperación, tomó la decisión que la rompería para siempre. 3 meses en la selva del Darién se sintieron como 3 vidas. Julián sobrevivió a la malaria, a emboscadas de la guerrilla y a la paranoia de estar rodeado por hombres que no conocía. Cada noche, bajo un cielo espeso y sin estrellas, se aferraba a un solo pensamiento: el rostro de Elena. Su promesa era un faro en esa oscuridad verde e infernal. Cumplió la misión, abrió la ruta. La primera tonelada de mercancía cruzó la frontera y la cúpula lo celebró como un héroe. Ricardo, a través de radios satelitales, le ordenó quedarse, solidar la playa, establecer un campamento, pero Julián no podía. La saudade, ese anhelo profundo e insoportable, era un veneno más potente que cualquier serpiente de la selva. Había pasado casi 5 meses lejos de Elena, y cada día era una tortura. El silencio que antes era su arma, ahora era una celda llena de ecos su risa. Rompiendo el protocolo, desobedeciendo una orden directa por primera vez en su vida, tomó una avioneta clandestina y voló de regreso a Medellín. No lo impulsaba la lógica de un teniente, sino la desesperación de un hombre enamorado. Aterrizó en una pista de tierra en las afueras, sintiendo que por fin volvía a respirar. Pero la ciudad que lo recibió no era la misma que había dejado. Había una tensión en el aire, una nueva arrogancia. En los barrios, los muchachos ya no hablaban de el silencio con respeto, hablaban del lujo y las fiestas de El Príncipe. Cuando llegó a su apartamento de seguridad, lo encontró vacío. Algo estaba mal. En lugar de buscar a Pablo, su instinto, su corazón, lo llevó a buscarla a ella. Sabía que no podía acercarse a la casa del general, pero conocía los lugares que Elena amaba, los lugares a los que iban para robarle momentos al mundo. Lo encontró en el Country Club de El Poblado, un lugar que él odiaba, el epicentro de la falsa nobleza de la ciudad. Desde el estacionamiento, a través de los ventanales iluminados, la vio. Y el mundo de Julián se detuvo. Elena estaba sentada en una mesa, riendo, pero su risa era una máscara frágil, un cristal a punto de romperse. Y a su lado, con un brazo posesivo sobre su silla, estaba. Le susurraba algo al oído, y ella sonreía, pero sus ojos. Julián vio cómo Ricardo le entregaba una copa de champaña, cómo sus dedos rozaban los de ella. Y en ese gesto, Julián no vio seducción, vio propiedad.
Vio a un hombre exhibiendo su trofeo más preciado. El silencio de Julián no se rompió, implosionó. Un calor blanco y cegador inundó su mente, borrando años de disciplina y control. No pensó, actuó. Atravesó las puertas de cristal del club, ignorando las miradas de la élite. Caminó directamente hacia la mesa. Ricardo vio venir. Su sonrisa se ensanchó, una mezcla de sorpresa y placer sádico. Estaba disfrutando el momento. Elena levantó la vista y su rostro perdió todo color. Palideció hasta volverse una estatua de cera. Julián susurró y su voz se quebró. Julián no la miró. Sus ojos estaban fijos en Ricardo. «¿Qué haces con mi mujer?», dijo, y su voz, por primera vez, no era un susurro. Era un gruñido bajo, el sonido de una bestia herida. Ricardo se levantó lentamente. «Creo que te equivocas. Esta es mi mujer. Pregúntale a ella si quieres». Fue todo lo que Julián necesitó. Su puño, endurecido por años de lucha, se estrelló contra la mandíbula de Ricardo. El sonido de huesos chocando silenció la música del salón. Ricardo cayó hacia atrás, derribando la mesa, pero antes de que Julián pudiera lanzarse sobre él, dos sombras se interpusieron. Eran los guardaespaldas de Ricardo, sicarios que antes habían trabajado para Julián. Por un instante dudaron. Sus ojos mostraban el viejo respeto, una camaradería que no se borraba fácilmente. Esa duda le salvó la vida a Julián, pero duró solo un segundo. Sacaron sus armas. «Quieto, Julián», dijo uno de ellos con la voz tensa. «Son órdenes del patrón». Julián, con el pecho agitado por la ira, los miró. Eran sus amigos, sus compañeros, y ahora le apuntaban. Vio a Ricardo levantándose, con la boca sangrando y una furia asesina en los ojos. Vio a Elena, paralizada por el terror y la culpa, y entendió que había perdido. Había perdido su ciudad, sus hombres, su mujer, pero aún le quedaba algo, la única cosa que un hombre como él no podía dejar que le quitaran: su honor. «¿Tú no eres un patrón?», le gritó Julián a Ricardo, su voz resonando en el silencio mortal del club. «Eres un cobarde que se esconde detrás de los hombres de su papá. Si eres tan hombre como dices, resuelve esto como un hombre, tú y yo, solos, mañana al amanecer en el Puente Viejo. Y que toda Medellín sepa quién de los dos necesita guardaespaldas para defender a su mujer». El desafío quedó suspendido en el aire, pesado como una sentencia. Ricardo, con la cara hinchada y humillado frente a todos, no tenía opción. Negarse sería admitir cobardía, sería perder el respeto que tanto le costaba ganar. «Hecho», escupió, limpiándose la sangre, «y voy a disfrutar mientras te entierran, montañés de mierda». Los sicarios escoltaron a Julián hacia la salida. Su ira se había enfriado, dejando un vacío helado. Había firmado su propia sentencia de muerte, pero lo había hecho en sus términos. Para Elena, la escena fue el comienzo de un descenso al infierno. Ricardo la arrastró de vuelta a la mansión, ya no como un pretendiente, sino como un carcelero. Estaba consumida por el remorso. La visión de la traición en los ojos de Julián la perseguía. Entró en una depresión profunda, un silencio de luto por un amor que ella misma había ayudado a matar. Y fue en medio de esa oscuridad que su cuerpo le dio la noticia final, la estocada que acabaría con cualquier esperanza, un mareo, una sospecha. Una visita a un médico comprado por Ricardo lo confirmó. Estaba embarazada. La noticia se esparció por el bajo mundo como un reguero de pólvora. Ricardo, en un acto de crueldad final, se aseguró de que Julián lo supo. El príncipe iba a tener un heredero. El sueño de Julián, la familia que quería formar con Elena en una casa junto al mar, ahora crecía en el vientre de ella, pero con la sangre de su peor enemigo. La última brasa de esperanza en el alma de Julián
se extinguió, dejando solo cenizas y un deseo de venganza que lo consumiría todo. La noticia del embarazo de Elena no solo fue una sentencia para Julián, fue un terremoto que sacudió los cimientos del poder en Medellín. Y la réplica más violenta se sintió en la oficina del general Javier Mendoza. Él no se enteró por rumores, se enteró por la fría y metódica eficiencia de su propio servicio de inteligencia. Un informe sobre su mesa, con transcripciones de llamadas y fotos de vigilancia, le reveló no solo el humillante amorío de su hija con Ricardo Villa, sino la traición original, su relación secreta con Julián, el silencio. El general no gritó, no rompió nada. Un frío glacial se apoderó de él. Su guerra contra el cartel siempre había sido una cruzada santa, una lucha del bien contra el mal. Ahora, el mal dormía bajo su propio techo. Su hija, la niña que supuestamente estudiaba arte en el extranjero para protegerla de ese mundo, se había revolcado en el corazón mismo de la bestia. Su honor como hombre, como general, había sido aniquilado. Se sintió desolado, pero la desolación rápidamente dio paso a una ira pura y metódica. Fue entonces cuando la noticia del duelo llegó a sus oídos. Un enfrentamiento público entre dos tenientes importantes del cartel. Para la policía era una oportunidad. Para el general Mendoza era un regalo del diablo. Una oportunidad de oro para saciar su sed de venganza, sin la interferencia de la ley, sin el riesgo de una guerra abierta con el cartel. Era un asunto personal. Colocó a sus mejores agentes a investigar y pronto tuvieron la hora y el lugar. La trampa estaba lista. Mientras el general afilaba su odio, Elena se ahogaba en su remordimiento. Se había encerrado en su cuarto, un fantasma en su propia vida, escuchando los susurros de las empleadas sobre el duelo que paralizaba la ciudad. Julián, Ricardo, muerte, venganza, y en el fondo de todo, ella, la causa, la traidora. No podía más. La tristeza era un pozo sin fondo, y en ese pozo encontró una última y desesperada. No viviría sin Julián. No podía. Sus ojos, hinchados de tanto llorar, se posaron en un rincón de la habitación. Allí, recargada contra la pared, estaba la Winchester dorada. Ricardo la había tomado del apartamento de Julián como un trofeo de su victoria, un recordatorio constante de su humillación. Elena se levantó. El llanto cesó. Con una determinación que no sabía que poseía, tomó la pesada carabina. No era un arma, era su confesión, su penitencia y su única esperanza de redención. Salió de la mansión y partió hacia el puente. Al amanecer, el puente viejo era un teatro de la muerte. La niebla de la mañana se aferraba a los hierros oxidados. A ambos lados, una multitud silenciosa se había congregado. Sicarios, cara tensa, muchachos de las comunas con los muy abiertos, e incluso gente común, atraída por el morbo del espectáculo. Un duelo entre dos hombres tan influyentes era historia. Julián llegó primero. Vestía de negro, con una simple pistola en la cintura y el corazón latiendo con un odio que lo mantenía en pie. Escaneó a la multitud, buscando rostros conocidos, buscando traidores. Ricardo apareció poco después, sonriente, rodeado de sus guardaespaldas que se quedaron a una distancia prudente. Disfrutaba del momento, del poder, de la humillación pública de su rival. En medio de la platea, indetectable, estaba el general Mendoza, vestido como un simple campesino, con el rostro oculto bajo un sombrero. No estaba allí para arrestar a nadie, estaba allí para ejecutar una sentencia. Estaba preparado para lavar su honor con sangre. Ricardo y Julián se encontraron en el centro del puente. El silencio era total, solo roto por el murmullo del río abajo.
se miraron a los ojos. El odio era tan palpable que se podía respirar. Pero antes de que pudieran decir una sola palabra, antes de que el duelo pudiera siquiera comenzar, una figura salió de detrás de los árboles en la orilla, justo a espaldas de Julián. Era uno de los hombres de confianza sin dar tiempo a nada. Mientras Julián estaba completamente enfocado en su enemigo, el comparsa levantó y disparó. El impacto en la espalda lanzó a Julián al suelo. El sabor a hierro y a tierra llenó su boca. Mientras el mundo se desvanecía, los recuerdos lo asaltaron en un torbellino. La infancia sufrida, la cara de su padre, la llegada a Medellín, Pablo acogiéndolo, dándole un propósito, la conquista de su posición, las pequeñas victorias y luego la traición. El rostro de Elena, el rostro de Ricardo. Recordó por qué estaba allí, en el suelo, con el gusto de su propia sangre en la boca. El sol de la mañana atravesó la niebla y cegó sus ojos. A su alrededor, la multitud murmuraba. Algunos reían, otros gritaban, ¡cobardía! Ricardo se acercaba, saboreando su victoria sucia. Y entonces, a través del ruido, Julián escuchó una voz, la única voz. ¡Julián! Era Elena. Corrió hacia él, sin importarle las armas ni la multitud. Se arrodilló a su lado, con el rostro bañado en lágrimas. Lo ayudó a incorporarse. «Perdóname, mi amor, perdóname», sollozaba, mientras le confiaba todo, la extorsión de Ricardo, el miedo, la traición forzada. «Te amaba, Julián, siempre te...» «Fui obligada». Ricardo, viendo la escena, soltó una carcajada. Julián, sostenido por Elena, lo miró, y con la Winchester dorada que ella le ponía en las manos, encontró su última fuerza. Se puso de pie, temblando, y profirió sus últimas palabras, su voz rota pero firme, para que todos la oyeran. «Ricardo, yo soy hombre, cosa que tú no eres», dijo, con la boca ensangrentada, «y yo no disparo por la espalda. Mira para acá, a mi cara, dale una olada a mi sangre y ven a sentir tu perdón». Y entonces disparó. 1, 2, 3, 4, 5 tiros. El bandido traidor cayó de rodillas, con los ojos abiertos por la incredulidad. No creyó que Julián tendría fuerzas. Antes de que pudiera sacar su propia arma, ya era tarde. Murió de forma amarga y solitaria. Pero el fin aún no había llegado. En el mismo instante en que Julián se levantó, el general Mendoza, en la multitud, también lo hizo. Se había preparado para dispararles a ambos y lavar su honor. Con un odio ciego, disparó su rifle de alta precisión. La bala atravesó la cabeza de Ricardo, que ya caía sin vida, y la siguiente bala encontró su blanco en el pecho de Julián. Pero el general, su furia, no se dio cuenta de un detalle crucial. No vio que Elena, en el último segundo, se había aferrado a Julián, protegiéndolo con su propio cuerpo, un último acto de amor. La misma bala que sentenció a Julián la atravesó a ella. Cayó sin un grito sobre el pecho de su amado, con una extraña sonrisa en los labios, sus ojos fijos en los de él. Muerta. En la multitud, el general Mendoza bajó su rifle, vio el cuerpo de su única hija inmóvil, vio lo que había hecho. Un sonido gutural inhumano escapó de su garganta. Su honor fue lavado con sangre. Sí, ya no existe. El mundo se desmoronó a su... En un acto final de desesperación insana, se llevó la pistola a la sien y apretó el gatillo, poniendo fin a su vida en el mismo escenario trágico que él había ayudado a crear. El sol finalmente se alzó sobre el puente viejo, iluminando los 3 cuerpos y el silencio atónito de la multitud. La historia de Julián, el hombre que soñó con un heredero, terminó sin dejar ninguno. Y la de Ricardo, el hombre que por envidia lo quiso todo, terminó sin nada, ni siquiera el amor que tanto anhelaba.
La historia de Julián y Elena ha terminado, pero la conversación apenas comienza. Quiero saber tu opinión en los comentarios. ¿La traición de Elena fue el acto de amor más grande o el error que lo destruyó todo? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Comparte tu reflexión. Suscríbete al canal si te atreves a explorar más historias al límite y prepárate para nuestro próximo secreto.